Hola, buenas tardes. Hola, Claudio. Hola Ivana, hola Gonza. Hola, ¿qué tal? En ¿Cómo están? Bueno, nosotros somos compañeros de trabajo en el Instituto de Cultura, con Claudio y con Gonzalo. Con el Gonza trabajamos en el Departamento de Artesanías, que depende del Instituto de Cultura, y en el marco de esta 43 Feria de Artesanías de Quitilipi, Chaco, en su edición virtual por el contexto en que nos encontramos, no quisimos dejar de estar presentes, de poder participar con las actividades propias de la feria, pero también de poder darle un plus, y en este caso contamos con la presencia en esta charla para poder aprender un poco más y sobre también poder hablar y pensar juntos y juntas sobre la necesidad del fortalecimiento del sector artesanal, de la cadena artesanal y todo su entramado. Hemos convocado a referentes del país y dos grandes trabajadores y gestores de Latinoamérica para poder compartir y poder seguir fortaleciendo estos lazos, estos saberes de la patria grande, porque nosotros siempre pensamos que una mirada latinoamericana es fundamental en todas nuestras acciones. El trabajo cooperativo es necesario, es fundamental, y también saber que somos hermanos, y para ello el compartir es el que hace que esos lazos puedan reforzarse, puedan fortalecerse, y por eso tenemos invitados de lujo, de una trayectoria impresionante, que le dejamos a Gonzalo para que los presente, los y la presente. Adelante, Gonza. Bueno, buenas tardes. Qué lindo estar de nuevo en contacto con todos los compañeros y compañeras, compañeros del sector artesanal de nuestra provincia. Primero, bueno, está Beatriz Durán, nos está acompañando desde México, que es gestora cultural comunitaria, trabaja desde lo académico, desde el territorio, con comunidades artesanas. Está Pablo Bonaparte, que fue director del MATRA, que es el Mercado de Artesanías Tradicionales de la Argentina, y Pepe Basualto, que es un colega artesano orfebre en cobre del vecino país de Chile. Así que bueno, va a estar muy interesante cada exposición. Yo tengo mi perrito que está ladrando un poco, pero ya cortamos el sonido y lo dejamos a los expositores, que bueno, cada uno tiene que aportar a la charla de hoy. Y bueno, espero que puedan aprovechar las experiencias de cada uno en distintos ámbitos, algunos desde el ámbito netamente del artesano, desde el punto de vista del artesano, otros desde el punto de vista académico, desde la gestión, y así que son dos mundos por ahí que tenemos que aprender a que tengan una buena sinergia para mejorar la vida del artesano en todos los aspectos. Así que, bueno, un gusto que estén acá con nosotros compartiendo esta charla, y bueno, los dejamos. Bueno, creo que va primero Pablo Bonaparte, que bueno, es un gran conocido de años, fue director del MATRA, entre otras cosas, trabajó muchos años en el CONICET como investigador, ahora está en la cátedra de folclore, de artesanías del IUNA, UNA ahora, la Universidad Nacional de Artes. Así que bueno, lo dejo a Pablo, después sigue Pepe y cierra Beatriz desde México, que es un honor tenerla acá. Muchas gracias. Gracias, gente, inmensas gracias por la generosidad, la predisposición, la verdad que solo decirle mil gracias. Después, bueno, al término de cada exposición vamos a tener unos minutos para hacer preguntas. En las redes estamos a través de Facebook en 3 redes, y YouTube también estamos transmitiendo en vivo. Así que bueno, las consultas que tengan las vamos a leer en vivo, y pueden
contestar cada disertante. Así que bueno, comenzamos. Le dejamos a Pablo una parte la palabra. Bueno, me lo mandaron a José. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, hace unos años estuve en Kitilipi y me acuerdo que uno de los planteos que hicieron fue ¿por qué los homosexuales tenían ley que estaban contra la ley de Dios y los artesanos no? Y a mí se me ocurrió que la respuesta era muy fácil, porque unos se organizaron y los artesanos no. Hoy estamos, y siempre está pendiente, la cuestión de la creación de una ley de artesanías, y esto es una discusión que hemos tenido en las provincias, porque hay una necesidad de una ley, pero más importante que la ley es la organización de los artesanos, porque sin esa organización de los artesanos, la ley no va, la ley es un arma, y ¿quién la va a manejar esa arma? Por eso es tan importante que los artesanos puedan organizarse para poder reglamentar, poder asegurar que la reglamentación de esa ley cumpla el mandato que corresponde. Si los artesanos no se organizan, la ley no va a resolver los temas que tenemos que resolver nosotros. Yo no sé si estoy haciendo una infidencia, pero Gonza, un día charlando, digo, ¿por qué el edificio de gobierno de Resistencia no tiene salida a la Plaza Mayor? A la 9 de julio, ¿no? Y Gonza me dijo, Gonza, es que yo estuve investigando por qué y parece ser que mandaron a hacer los planos del edificio un arquitecto de Buenos Aires y se confundió las calles porque nunca estuvo en Resistencia y armó un edificio que la cara principal no da a la plaza, sino una calle secundaria. Y esto se me ocurre que es similar a esto que estamos hablando de la ley. Digamos, cuando no la producimos nosotros, no estamos detrás, no estamos buscándola, no hay forma de que pueda salir algo bueno. Estamos cediendo el espacio de decisión a otros, digamos, que obviamente los legisladores tienen ese espacio, pero la implementación de esa ley la van a sufrir y gozar los artesanos. Y por eso me parece como primer punto la necesidad de la participación, la necesidad de que se participe. Yo sé que América tiene una larga historia de sometimiento, por lo cual mucha de la participación está relacionado con hechos de sangre, ¿no? O sea, cuando se quiso participar se impusieron a sangre y fuego decisiones contrarias a la voluntad de los pueblos. Pero eso no es razón para no seguir insistiendo, digamos, más en periodos democráticos donde están todas las condiciones que garanticen la seguridad de todos. Yo quiero marcar un tema que siempre instalo, que fue un problema, digamos, que resolví hace bastante tiempo, y está relacionado al tema patrimonial, y está relacionado a esto, ¿no? También de la organización. El tema fue cuando descubrí que el patrimonio no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el proyecto de vida.
nosotros seleccionamos del pasado aquello que nos sirve para desarrollar un proyecto de vida. Sin proyecto de vida, no tenemos capacidad de selección. Se los hago un ejemplo sencillo. Cualquiera que recibe una herencia no toma todo, elige de lo que recibe, qué le sirve y qué no para su proyecto de vida. Y lo mismo pasa con nuestro patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural es riquísimo, tiene miles de tradiciones. Ahora, cada uno de nosotros elige dentro de qué tradición se mueve y cómo, en función de quién quiere ser. Y esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando cedemos nuestro lugar, estamos cediendo nuestro proyecto de vida, estamos cediendo lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer. Cuando tomamos para sobrevivir, o sea, usamos artesanía del pasado para tratar de sobrevivir, es lícito cuando justamente necesitamos sobrevivir, pero no es un proyecto de vida, no es un proyecto para dar a nuestros hijos y que nuestros hijos estén orgullosos de su identidad. Nosotros, me parece que si tenemos que rescatar algo de nuestro pasado aborigen, es su libertad, es su autosuficiencia, su autogestión. Yo siempre comento un texto que a mí me impresionó mucho de uno de los diarios de Charles Darwin cuando estuvo en Argentina, que comentan que el ejército había atrapado a 3 capitanejos y los estaba interrogando para que digan dónde se iban a reunir. Y dice que puso un revólver en la cabeza del primero y le dijo ¿a dónde se van a reunir? Y el capitanejo no dijo nada y le disparó un tiro y lo mató ahí mismo. Le puso el revólver en el otro, en la cabeza del otro, y el otro quedó callado y volvió a disparar y lo volvió a matar. Y cuando llegó al último, el último sí habló y dijo, dispará, que acá hay un hombre. Esto fue algo que le impresionó muchísimo a Darwin, y para mí es un patrimonio que me nutre y que me hace. Es un patrimonio de un pueblo originario que me permite a mí sentirme orgulloso de vivir en esta tierra y de querer tener un proyecto aquí. Un proyecto con gente que se compromete y quiere vivir en conjunto con todos. Porque, y esto es un tema que nuestra sociedad no ha saldado, lo que ha hecho los gobiernos coloniales y también en la era de la República con los pueblos originarios fue espantoso. Y los pueblos originarios no están pidiendo ni clamando venganza ni nada que se le parezca. Están reclamando un lugar y me parece que es hora en que no solo se organicen ellos, sino nosotros, para poder convivir entre todos. Así que desde aquí, desde Argentina, desde las instituciones, que desgraciadamente hoy mucho de ese patrimonio aborigen, hoy lo tienen instituciones blancas, instituciones criollas. Pero yo creo, digamos, que todos todos los que conservan ese patrimonio, que lo conservan con mucho amor, están dispuestos a devolverlo, dispuestos a hacerse cargo para construir una Argentina mejor. No sé si me achiqué o me falta, pero les damos
yo prefiero conversatorio, seguir hablando. Pero 15 minutos me parecía que estas eran las ideas más importantes para el fortalecimiento de la cadena artesanal. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, a ver si llegó alguna pregunta. ¿Alguien que quiera consultar algo en específico a Pablo? O si no, continuamos y hacemos el global de las preguntas de todos los que están participando en este conversatorio. Yo creo que sí, Gonza, que Ahora, pasemos los tres y después entonces podemos conversar con los tres o realizar las preguntas. Buenísimo. Bueno, entonces ahora seguimos con José Pepe Basualto, un colega de Chile. Él es asesor del Consejo de Artesanos de Chile a través de Artificem. La otra vez, hace poquito nomás, participamos nosotros allá en un evento parecido, así que bueno, estamos en contacto continuamente con los hermanos chilenos. Así que lo dejamos a Pepe que continúe ahora con su disertación. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Saludar a Ivana, que ahora tengo el gusto de conocer. Nos conversamos por teléfono. Saludar también a los compañeros que están en este conversación. Impresionante, Pablo, tu intervención. Y qué acertado, qué acertado. Yo quiero dividir un poco estos 15 minutos míos en dos temas. En el tema de la ley nuestra, que no existe, porque tampoco tenemos ley los artesanos chilenos, pero también un poco en la autogestión, en un modelo de ferias que estamos tratando de replicar por lo menos en 3 puntos de nuestro país. Con el tema pero primero quiero aclarar, yo actualmente no soy asesor de lo que es el Ministerio de la Cultura y las Artes. Fui asesor de lo que fue el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que era un organismo público, pero hoy día como es ministerio perdimos, digamos, la participación ciudadana, que eso es lamentable. Entonces, había unas imágenes, no sé si estaba en contacto con una chica yo de allá, no sé si podremos ir reforzando, pero contarles que en el caso de Chile, estamos trabajando aproximadamente desde el año 1991, en un sueño de una ley para todo nuestro territorio, porque nosotros no tenemos esa división que tienen ustedes. Entonces, claro que hay regiones, 15 regiones, pero es todo un gobierno centralista, está todo centrado en un solo estado. Y el año 2008 levantamos un documento que se llamó el documento Arica, que fue formado en base a las mesas regionales, en esta participación ciudadana que había en el Consejo de la Cultura. Existían referentes nunca de todas las regiones, pero por lo menos en algún minuto llegamos a unos 10 o 12 representantes de regiones. Y elaboramos un documento que nosotros pretendíamos una ley, pero no sabíamos qué tipo de ley. Entonces tenía 17 medidas introductorias, y ese documento, me acuerdo, fue tomado por la primera ministra que tuvimos, Paulina Urrutia, que era una actriz, y ella dentro del marco de un seminario nacional, se lo pasa al abogado, y el abogado en la noche nos tenía la respuesta. Y la respuesta era que ninguno de esos puntos se podían aplicar en una ley porque ya existían las soluciones. O sea, poco menos que los artesanos chilenos no teníamos ningún problema. Entonces era muy extraño, ¿no? Y fuimos insistiendo en el tiempo, y bueno, hemos armado estructuras muy relacionadas con lo que dice Pablo. La organización es vital. No hemos tenido, yo creo, nunca una organización de carácter nacional. Se ha intentado, se han levantado referentes que a lo mejor en el nombre aparecen como representantes de todo el país, pero no es tal así. Entonces hemos tenido, bueno, ahora actualmente está la UNAR, la Unión Nacional de Artesanos, que tiene artesanos de todo el país, pero no es un referente negociador a nivel nacional, que tampoco está formalizado. Tenemos el Consejo Nacional de Artesanas y Artesanos de Chile, que nace después de este documento Arica, con representantes de diversas regiones, pero tampoco de las 15 regiones.
y actualmente está acéfala, no tiene un directorio legalizado. Y el único organismo que podría ser de nivel nacional es el Colegio de Artesanos, que básicamente está formado por artesanos de la región metropolitana, entonces, de Santiago, entonces es muy centralista. Tiene algunos de Valparaíso, como muy poquito. Entonces nos encontramos frente a esta estructura que no existe y que hemos intentado negociar con un Estado, nosotros siempre decimos sordo, porque no atiende prácticamente las demandas, pero en algún ministerio pasado sí llegamos a conformar lo que fueron las ideas matrices, que es un documento legal trabajado por el mundo jurídico y académico, donde se instala el anteproyecto de ley. Entonces no tenemos ley, tenemos un anteproyecto que son las ideas matrices para la conformación de ese documento final. Y curiosamente, cuando conversábamos con Gonzalo en este foro, este seminario que tuvimos en la región de O'Higgins, ¿te acuerdas que comentamos algo de que había aparecido un proyecto de ley? Un proyecto de ley que es patrocinado por la diputada Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende, nuestro queridísimo y recordado presidente post-dictadura que tuvimos acá. Y Maya lo que hace, introduce un documento inconsulto, absolutamente, a las regiones, porque nace de un grupo de grupos del área metropolitana, nuevamente, de Santiago, pero lo que es más grave, de grupos de manualistas, donde en sus filas o en sus agrupaciones hay 2 o 3 artesanos y el resto son manualidades. Entonces aquí hemos tratado de definir un poco eso y de zanjar un poco la diferencia que existe. De hecho, el Ministerio de la Cultura, el área es de artesanía, no es de manualidades. Entonces ahí esa coyuntura ha servido para levantar un frente y ponernos de acuerdo con la Unión Nacional de Artesanos, con el Consejo Nacional de Artesanos, con el Colegio Artesano y diversas organizaciones a nivel nacional, de las regiones básicamente, para, no sé si oponernos, no sé si agregarle indicaciones a ese proyecto, pero ya tenemos este miércoles una reunión con 2 asesores de la Comisión de Cultura y con Maya Fernández, que me parece que también está en la Comisión de Cultura, pero nos vamos a juntar con 3 asesores, y Amaro Labra, que es del Partido Comunista, que fue el ex presidente de la Comisión de Cultura, para que nos cuenten un poco de qué se trata este proyecto. Si podemos, como digo, agregarle indicaciones y terminen un buen proyecto, o definitivamente vamos a tener que votarlo. Porque lo más grave de este proyecto de ley es que no contempla financiamiento. Entonces establece un fondo, pero no establece de dónde sale el financiamiento para fomentar, desarrollar y proteger la artesanía. Entonces es bastante complejo. Y el otro tema que quiero conversar es el tema de estas ferias autónomas que estamos levantando. El año pasado invitamos a 3 compañeros de Argentina, vino Gonzalo Sarmiento de Tucumán, vino una compañera de Buenos Aires, de Mapuche, y vino también de Córdoba, también otra artesana. En Bahía Inglesa, en la región de Atacama, en el desierto de Atacama nuestro, se levantó hace 10 años, porque ayer estábamos celebrando, estábamos en una feria así, estamos en una feria virtual, porque no se pudo hacer la feria física por el tema de la pandemia. Se celebraron los 10 años de esta feria. Es una feria autónoma, lo que quiere decir que está organizada por los pares, no por organismos públicos, porque la mayoría de las ferias, o todas, son organizadas por municipios, por universidades y por empresarios, que es lo más complejo, porque los costos ya son inalcanzables para el artesano. Entonces esta feria nace desde la organización de dos organizaciones locales de esa ciudad de Caldera, y hace 2 años o 3 años se instala en Villarrica, al sur nuestro, en la región de la Araucanía, otra feria bajo las mismas condiciones. Y nosotros el año pasado, Rancagua, asumió el reto, y después de 36 años, que se instala una feria de artesanía de nivel nacional, de alta calidad, la mayoría sellos de excelencia y maestros artesanos, con los costos mínimos, los costos que permitía la alimentación del artesano, los derechos, y este año, que precisamente invitamos a Gonzalo,
teníamos que cubrir una parte de 3 financiamientos, un proyecto de identidad regional, y por eso armamos este seminario y otras cosas digitales que tenemos ahí que armar para los artesanos locales, y eso nos permite tener esta feria financiada para el año 2021 y 2022, en la cual los artesanos van a venir completamente gratis a esta feria, y eso yo creo que es importante también, junto con la organización que habla Pablo y que también hablo yo, por supuesto, porque una ley sin artesanos organizados no va a servir de nada. No quiero hablar de armas, sí, pretendo hablar de instrumentos. Yo creo que también tenemos que organizarnos nosotros, y parte importante son nuestras ferias, hacerlas nosotros mismos. Eso, dejo abierto el espacio para preguntas o sigamos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, entonces seguimos con Beatriz Durán, desde México. Bueno, ella es gestora cultural, trabaja con comunidades rurales y, bueno, participa también desde lo académico de la Universidad de México. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos de tenerte acá con nosotros y ya te dejamos con la transmisión. Buenísimo, muchísimas gracias. Me siento muy orgullosa de compartir con ustedes experiencias y un poco del conocimiento que he adquirido durante mi trayectoria. Creo que todavía me falta muchísimo por recorrer, pues a ustedes los escucho y de verdad que escucho que tienen bastante conocimiento en lo que hacen, y creo que eso es lo primordial para poder compartir como estas actividades. Si bien, pues a mí me gustaría un poco retomar lo que ya comentaron mis compañeros anteriores, tanto José como en este caso Pablo, que si bien, pues nosotros aquí en México tenemos ¿cómo les diré? Tenemos un bagaje cultural respecto a la artesanía, pero vasto, grandísimo, de verdad. O sea, México de por sí, como tal, ustedes saben, territorialmente somos una entidad, pues ahora sí que grandísima, pero aparte tenemos de norte a sur, igual que ustedes. El sur de México, ustedes pueden conocer muchísima población totalmente del Caribe, cuando en alguna ocasión me tocó ir a exponer con ustedes a la Universidad del Nordeste, tuve la fortuna de encontrar muchísima relación de la cultura que hay con ustedes, junto con México y el sureste. Sin embargo, en el norte podrán encontrar una infinidad todavía de actividades con respecto. Me ha tocado la vida, el mundo, mi trayectoria, me ha tocado transitar no solo como gestora, sino primeramente como artista plástico, y posteriormente pues uno se va encaminando a lo que le gusta. Y algo de lo que me ha gustado rescatar y por lo que me ha gustado trabajar es el tema de la artesanía. Incluso el mismo luchar por el nombre de por qué razón artesanía en comparación a qué. ¿Por qué se le llama artesanía y no arte, o por qué razón? ¿No? Si tienen en el mismo valor de elaboración, en el mismo valor estético, o sea, de verdad que es muy digno de poner el tema en la mesa de por qué razón una cosa se le llama arte y por qué la otra artesanía, y que tiene que ver mucho con esta visión, pues justo lo que hace un momento mencionaba, ¿no? Del hombre blanco, o un tanto europeizada, realmente, ¿no? Nosotros en México tenemos muchísimas actividades en cuestión a la artesanía que yo les podría hablar, desde los telares de cintura, desde las piezas de barro que bien ustedes conocen, que tenemos en nuestro gran museo, que compende estos trabajos, el trabajo del barro, el trabajo de los bailes, incluso, o sea, los textiles que se generan. Actualmente yo trabajo yo vivo en la Ciudad de México y trabajo en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
y estoy colaborando en un programa que se llama Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, que en siglas es PACMIC, y me ha permitido conocer la otra parte de la moneda, ¿no? Trabajar desde la institución, pero también conocer las comunidades y conocer ahora sí que a fondo y de viva voz lo que es una comunidad. Es complejísimo entender una comunidad dentro de los territorios que se les conoce como ciudades, porque en las ciudades justo lo que se busca es la individualidad, la rapidez, lo efímero, lo transitorio, y pensar un poco en el tema de la comunidad y de que de las comunidades o de los comunes es de donde surgen todas estas ideas y todas estas artesanías, es complejo. Sin embargo, pues los artesanos están trabajando a contracorriente. Aquí tenemos de igual manera dos grandes monstruos en la Ciudad de México que pues han ido trascendiendo y modificándose al paso del tiempo. Entre ellos tendríamos primero como gran organismo cultural, tiene poco que tenemos nuestra Secretaría de Cultura a nivel federal, y tenemos un fondo que se le conoce como el FONART, que es quien tiene la misión o es la institución que busca apoyar a los artesanos. Sin embargo, pues los artesanos a veces hasta están dejando de hacer lo que hacen. ¿Por qué? Porque sus técnicas son ancestrales, porque se está perdiendo el valor, o porque simplemente a veces el elaborar una sola pieza de algo, de lo que ustedes gusten y manden, un sombrero de cestería, un juguete de madera que está hecho totalmente a mano, una máscara para algún ritual, alguna bolsa, un textil, les lleva horas de su vida, a veces días y a veces hasta meses. Entonces, y en nuestro tránsito, en este mundo globalifóbico en el que vivimos, a veces pensamos o vemos en nuestros estados económicos de valor qué es lo que realmente o para qué tenemos. No es lo mismo vestirnos con una ropa que ya está maquilada, que es más barata porque la hicieron por montón, a comprar un huipil, a comprar un elemento que realmente tiene que ver con nuestra identidad, con la vida de una persona, con un tejido social, con una historia, con un legado cultural, con un legado ancestral. Y esto no lo vemos solamente en este sentido, podríamos hablar también la artesanía como todo esto rudimentario que se hace desde las comunidades. Hace poco, el día de ayer, por ejemplo, participaba de una presentación de un libro del tema del sistema de terrazas y de lo importante que es en esta actualidad. Sin embargo, ¿cómo vamos encaminando para que las nuevas generaciones conozcan esto? ¿Cómo vamos encaminando para que la comunidad, para que la familia, para que ahora sí que los que están detrás de nosotros, nuestras familias, conozcan y den valor y sentido a esto que nosotros vamos teniendo? Sobre todo todas las artesanías que vamos teniendo, ¿no? La elaboración, yo soy muy visual, entonces la elaboración de una artesanía de cartón, ¿cómo la valoramos? El tiempo que nos lleva el que se seque, el decorarla, todo lo que nosotros vamos elaborando al paso del tiempo y que lleva todo un proceso. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo hablamos de ello? Como yo les comentaba, trabajo en la Secretaría de Cultura en este programa de PACMIC, y ese ha sido un programa que ya ha durado 30 años, porque es un programa que apoya las acciones comunitarias. Es un programa que da un recurso a fondo perdido para que las comunidades o los grupos culturales, por lo menos a mí me toca aquí en la Ciudad de México, llevo 2 años cooperando o colaborando con este programa, apoya en este sentido a los artesanos. ¿Para qué? Para que tengan un soporte económico de que puedan irse haciendo de herramientas, que puedan ir trabajando, y sobre todo son proyectos culturales que en este sentido tienen una
una visión sobre todo de la preservación del trabajo artesanal, del trabajo comunitario, del trabajo que los ancestros, sobre todo aquí todavía se trabaja mucho con esta idea de la cultura mesoamericana, que si bien tenemos mucho de ello todavía en la actualidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar latente y que tengo muy presente es justo el trabajo de un juguetero que es el maestro Pedro Méndez. El maestro Pedro Méndez está enseñando a hacer juguetes desde la nostalgia, desde su mundo, desde su experiencia. Nos cuenta la historia que hay detrás de un juguete y nos enseña a elaborarlo. Aquí les presento un juguete, por ejemplo, este juguete se llama El Mágico. Tiene que ver con una historia del circo, con una historia de los húngaros cuando llegaban a los espacios y cómo a partir de un mecanismo totalmente rudimentario que tiene que ver con una cuerda, cómo esto, un artesano que sin estudios lo pudo elaborar. Tenemos infinidad de documentaciones, pues las máscaras, simplemente las máscaras funerarias, el sentido que tiene para nosotros una máscara en un baile, una máscara, el sentido simbólico, no solo estético, simbólico. Entonces, es como muy rico, pues hablar, ¿no? De todo lo que tenemos aquí en México, los alebrijes, ustedes los han de conocer a la distancia seguramente, por el colorido, por lo faramayoso que son, porque tienen texturas, porque tienen muchísimas cosas que aportar a la cultura, y que justo salen de la comunidad, que salen de las personas que están allí. ¿De qué manera se puede trascender? Aquí en México también tenemos otro organismo que es el Museo de Arte Popular. Lamentablemente, el Museo de Arte Popular, su manera de apoyar a las comunidades es comprándole sus artesanías o sus obras a un bajo costo y ellos revendiéndolas a un altísimo costo. Entonces, allí quién está ganando, ¿no? El verdadero productor, la verdadera persona que deja su vida, como les acabo de mencionar, su alma, su historia en un tejido, está vendiendo todo y la idea, pues también ellos viven de ello, pero viven de una manera muy rudimentaria, muy rústica, porque que ganan al final de cuentas son esos terceros que están vendiendo la artesanía y que son quienes realmente están ganando. Y cuando a nosotros nos llega un artesano, lamentablemente también ahí tenemos que valorar y que enseñar a nuestros, ahora sí que tratar de valorizar y de compartirlo a nuestros amigos, compañeros, a todo mundo, de que cuánto de la vida de un artesano le dedican a una actividad, a un simple huipil, a una simple cosa que hagan. Sí es importante porque de pronto hasta, no sé allá cómo le llamen, pero aquí se le llama el regateo. Regateamos por, al verdadero productor le regateamos, pero si vemos ese mismo producto en una tienda de prestigio, ahí no regateamos y pagamos el monto que nos están pidiendo. Entonces también es importante apoyar a nuestros productores, a nuestra economía, conocer y sobre todo difundir, pero difundir de una manera en que el productor sea el verdadero beneficiado, no otra instancia o bien incluso estas instituciones que son gubernamentales, que las apoya el mismo gobierno y que al final de cuentas terminan abusando también de estos artesanos y de la artesanía que es tan rica, tan vasta. Simplemente aquí tengo otro juguete, si lo pueden observar, se llaman los voladores. Estos voladores, a partir de una manivela, giran. Todo lo que cuesta pensar en hacer este mecanismo, lo hizo un artesano de Guanajuato y ha llegado hasta nuestra ciudad. Y el punto es valorarlo, porque el hacerlo cuesta muchísimo trabajo, porque a mí me tocó ensamblar este juguete. Entonces, yo sí los dejo con esta reflexión, con el tema. A mí me hubiese gustado enseñarles textiles, cestería, enseñarles todo lo vasto que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo vivo en una parte central, en cierta manera, pero lo que tenemos de sur a norte, de verdad, les invito a que el día que vengan, de verdad,
que conozcan a nuestras comunidades, nuestros productores, y sin duda tengan en cuenta que acá en México tienen una casa que les espera para darles a conocer toda este bagaje y esto tan rico que tenemos todavía desde tiempos mesoamericanos y que prevalece, con mucho trabajo, prevalece en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Y se sumó también a la mesa Sergio Cabrera, que es un gran amigo que ayer no pudo estar en el conversatorio anterior. Así que bueno, lo recibimos acá. Él lo presento, bueno, yo lo conozco hace muchos años, él organiza la Feria de Empedrado. Perdón, antes de sí. Sergio, Betty creo que iba a cerrar con un video y después le damos la palabra a Sergio. Buenísimo. A ver, Betty. Este fue un pequeño video que hice de mi trayectoria y pues me gusta, antes de decirles qué título tengo, qué actividades hago, pues sí me gusta que conozcan un poco más de mi país, antes que ser la persona que soy, pero dentro de todo lo que me ha hecho ser lo que soy, pues justo es este compendio que les acabo de mostrar. Pues muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Beatriz. Ay, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, ahora después vamos a dar unas conclusiones, seguramente en conjunto. Ahora sí, bueno, les cuento, se sumó Sergio Cabrera desde Corrientes. Él está encargado de la Feria Arandupó, que es Manos que Crean en guaraní, se llama. Así que, y bueno, él viene de una tradición, ya es el hijo del maestro Cabrera, que es un gran imaginero que tenemos en Corrientes, que es patrimonio ya de nuestro país, el oficio, y bueno, y Sergio siguió con el oficio familiar, así que bueno, es un honor tenerlo acá también. Sergio, te dejamos con la palabra. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Sergio. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola. Despacito, pero te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, pues, ahí me escuchan. Hola, Gonzalo. Hay Hola a todos. acople. Sí, ¿cómo decías? Hay un pequeño acople. No tengo nada. Algo debe estar. No. Ahí se escucha normal. No. No. Capaz los auriculares con el micrófono, no estarán con la computadora. Capaz, a ver, le saco los auriculares y le pongo la computadora sola. O tiene la compu y el celular conectado, ahí, quizás. ¿Y Gonza?
puedes, ahí, Ahí sí. no, no se escucha nada. Ahí está Música, mucho mejor. copla, algo. Ahí se escucha bien. Estamos complicado. No se escucha, Sergio. Ahí. Hola. No. Vamos a dejar. No se escucha, o sea. Sergio, se escuchaba mejor cuando no tenías los auriculares. Esos capaz que están haciendo algún acople. Bueno, mientras Sergio puede ver el tema de su micrófono, acá, bueno, Hola. ahí está mejor, ahí está mejor. Hola. No. Hola. Ahí está, ahí te escuchamos mejor. ¿Vos no escuchás, Sergio? Se escucha, dice que acá. Mientras, por ahí leo algunos comentarios. Hola. Algunos comentarios. Acá Gaby Barrios dice, muy claras las tres intervenciones. Comparto la idea de poder pensar la artesanía, como pensar algunas continuidades del pasado, pero siempre actualizadas y como proyectos de vida. Bueno, eso hablaba un poco Pablo de una parte, no como una obligación de mantenerse en el pasado, como algo estático por ahí que, bueno, hay ciertas tendencias por ahí dentro de nuestro sector de conservacionismo, pero por ahí está un poco fuera de tiempo algunas cosas. Entonces, la cultura también es dinámica y debe ir discutiéndose y logrando consensos también. Y las artesanías son una expresión de esos consensos de nuestras comunidades y de nuestras sociedades, de los distintos grupos que hay siempre en tensión. María Susana Heck nos dice, escuchando a quienes están compartiendo sus saberes, percibo que el tema de los valores humanos les atraviesa por igual y me pregunto si no es desde la educación inicial que hay que empezar a transmitir el valor del trabajo artesanal de nuestros pueblos originarios para que se conozca y difunda. O sea, es muy importante, ya ella piensa que desde la educación inicial hay que empezar a transmitir los valores de los trabajos de nuestras artesanías, sobre todo de los pueblos originarios. María Susana Heck comentaba eso. No sé si Sergio pudo solucionar. Si no, Ivana y Claudio pueden también dejarnos algunas palabras sobre esta temática que estamos abordando hoy. Sí, Gonza, lo que yo marqué, tanto lo que decía Pablo como José desde Chile o Betty de México, una ley de artesanos sin artesanos organizados no sirve de nada. También me pareció fundamental lo que decía hoy Pablo, que un proyecto, si no tenemos un proyecto de vida y no lo tenemos claro, tampoco vamos a ser capaces de saber qué seleccionar
de nuestro pasado, de nuestras herencias, cuando son tan diversas como lo son nuestros pueblos latinoamericanos, y también no vamos a saber valorar en su justa dimensión el patrimonio que nos legaron para poder transformarlo y resignificarlo. Para mí es... Además, bueno, sí me conmovió lo que decía Pablo de rescatar del pasado indígena su libertad, su autosuficiencia, también esa fortaleza para poder resurgir a pesar de tantos atropellos, tantos embates, y de quitarles y seguir quitándoles lo fundamental que son sus territorios donde habitan y donde desarrollan sus culturas, sus modos de ser, y sé que la artesanía, o cuando decía hoy Betty, ¿por qué no arte? ¿Por qué no pensar en el arte indígena maravilloso que nos habla no solo de la naturaleza a través de las materias primas y su simbología, sino también de las historias, los sueños de nuestros pueblos? O como decía Francisco Ferrer, nuestro artista Mocoy, en las artesanías encontramos huellas de esos pueblos que creíamos desaparecidos, porque nuestros pueblos indígenas tienen esa generosidad de compartir y de poder tomar y plasmar y reconocer que aquello que le gustó de la creación de otras comunidades lo incorporan y lo suman a sus saberes para poder mostrar lo que hacen ellos y lo que hacen sus hermanas y hermanos. Así que para mí, poder poner en valor toda esa sabiduría ancestral que justamente por tener tanto tiempo, tanto devenir, de ser de tantos años, tienen una riqueza increíble y puntos de conexión con los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, que si nosotros nos abrimos a conocer es lo que nos va a permitir esa riqueza, y poder pensar también en el fortalecimiento de la cadena artesanal a través de la organización de sus creadores y creadoras. Así que yo lo que insisto es poder decirle gracias nuevamente, poder pensar nuevas charlas, futuras charlas de intercambio, de formación y capacitación, ya que son personas que tienen una trayectoria importante y también pensamientos tan claros para poder transmitirnos, compartir y analizar juntas y juntos. Sí le dejaría a Claudio, como nuestro compañero y referente indígena, que pueda decir algo. No, agradecerle a todos los participantes que estaban hablando justamente del arte indígena, de todo tipo de artesanía, porque todo tiene un proceso de elaboración que mucha de la gente no conoce, desde ir a buscar la materia prima, hacer el secado de las arcillas, la cestería, una vez que está el secado, después empezar a trabajar en hacer las artesanías, que la gente por ahí no es que no está acostumbrado, sino que no lo sabe, todo ese proceso que va llevando estos tipos de artesanía, y así como bien decía Pablo, hacer la ley del artesano, yo creo que es muy importante y fundamental que todos los artesanos nos organicemos y empezar a trabajar desde el vamos, desde que empezamos a trabajar el arte indígena y desde que se va a exponer y a empezar con el tema de las ventas. Así que agradecerles a los tres que están ahí, que son muy grandes y muy grosos en el tema del arte, de las artesanías. Gracias, Claudio. Bueno, Sergio está con un problema con el micrófono, así que quería pedirle a los tres participantes si nos dejan algunas últimas palabras para ir cerrando este conversatorio. Ya cuando se escucharon entre ustedes, por ahí también ustedes tienen alguna opinión para compartir, que eso es lo que enriquece por ahí estos encuentros,
Ya tenemos 3 países que están participando, Chile, México y Argentina, así que estaría bueno eso de compartir entre ustedes también alguna devolución, algo que le haya llamado la atención o simplemente algunas palabras para compartir. No sé si... A ver, Pablo, bueno, empezamos con el orden. No, yo quería hacer también una aclaración, porque el tema es que cuando no se saben hacer políticas culturales por parte del Estado, el Estado queda como una figura impotente, digamos, o al revés, digamos, actuando negativamente hacia el desarrollo de sus artesanos. El Estado somos nosotros, o sea, nosotros integramos el Estado. El Estado no puede ser nunca nuestro enemigo. Y desde ese punto de vista, quiero marcar que al Estado le corresponden hacer políticas de comercialización, de ocuparse de lo que no puede ocuparse el artesano en ese desarrollo. Y nosotros tenemos que saber qué pedirle y exigirle al Estado, digamos, más allá ya como grupo organizado, digamos, porque si no, queda como individuos aislados que van a reclamar, digamos, y en realidad tiene que ser como colectivos, digamos, organizados que reclaman. Yo quiero rescatar que esto yo no creía posible en Argentina, porque justamente así como Europa hizo esta división de arte y artesanía ya por el siglo XVIII, digamos, y ahora en el siglo XX empezó a resquebrajarse este concepto. Nosotros tenemos el Museo del Barro que rompe con esa consigna, ¿no? En Paraguay, en nuestra patria grande ya hay desarrollos en ese sentido. Nosotros tenemos que trabajar junto con el Estado, no pelear. Hay que pelear al Estado, pero para que trabaje con nosotros. Y en función de eso, producir, digamos, los sentidos que queramos, que debemos. Porque cuando la política cultural depende del que la hace y que produce eventos aislados, sin una dirección, porque tenemos decisiones pero no tenemos dirección, decía Luis Juan Guerrero, un filósofo que trabajaba el problema de las estéticas acá en Argentina. Decía, vivimos con decisiones, pero no hay dirección. Digamos, lo que tenemos son muchas decisiones de hacer cosas muy diferentes, pero necesitamos una dirección. Y esta dirección tiene que ser mancomunada, tiene que ser organizada para que pueda dar los frutos en una comunidad organizada. Entonces, a mí me parece que es muy importante que valoremos que el Estado no es nuestro enemigo, tiene que ser, somos nosotros el Estado, y junto al Estado se deben desarrollar políticas con plataformas de comercialización, de promoción y de desarrollo, ¿no? Pero ya con que solo el Estado garantizar a las plataformas de comercialización, ya avanzaríamos muchísimo. Esto solamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí lo sumamos a Sergio. Vamos a ver si podemos compartir con él unas palabras. Sergio. Sergio Cabrera, de Corrientes, de la República de Corrientes. ¿Nos escuchás? No, hola, que... ¿me escuchan? Ahí está. Sí, ahí sí. No, yo le escucho. Yo soy Normal Gonzalo, ¿ustedes? Sí, ahí te escuchamos. Sí, ahí te escuchamos, Sergio. No tengo problema. No. Hola. Hola. Y... ahora está. Rápido, esta se lo va a hacer. Toca
Patinar la feria de Arandú, normal. No hay caso, es muy mala la señal. Toda la zona del NEA tuvo un problema esta semana, estos días, por un accidente que hubo en unas torres de internet, así que está mal la señal en estos últimos 3 o 4 días. Así que bueno, seguramente Sergio tiene ese problema. Seguimos con Pepe. Igual, bueno, Sergio, ya ayer tuvimos también inconvenientes para la conexión. Quizás sea, podremos armar más adelante una charla con él, sumamente interesante también poder ver su experiencia de Arandupó. Así que creo que el Cosmo definió que lo tengamos otro día, quizás. Sigamos con Pepe, sí. Pepe, querido. Bueno, seguimos esperando a Sergio. Yo estuve tomando apuntes y en realidad se me vinieron a la memoria varias cosas refrescantes, los comentarios de los dos compañeros panelistas. Pepe, antes de que comience, hay una pregunta que creo que es indicada para vos, dice Gabriela Barrios, ¿por qué creen que es tan difícil lograr que este sector se organice? Entonces, bueno, vos estás en este momento, están ustedes en un proceso de organización, al igual que acá en Argentina tenemos un proceso parecido con la Unión de Artesanos Argentinos que se comenzó a armar durante la pandemia y que, bueno, entre idas y venidas, más allá, antes no había nada, ahora estamos conectados por lo menos, estamos empezando a organizarse en pequeños grupos, cooperativas se están armando en todo el país y sé que ustedes allá también. Así que me parece que esa pregunta está buena para vos también. ¿Por qué creen que es tan difícil lograr que se organicen los artesanos? Me parece, y creo que los dirigentes más viejos lo tenemos muy claro. Yo soy dirigente hace 30 años. Partí con un sindicato chiquitito y acá es un tema de egos. Es un tema de egos. Cuando llegamos a ese nivel de dirigencias nacionales, comienza a aparecer eso. No sé si la envidia, como el yo quiero ser más que el otro, yo quiero ser más que el de la otra región. Se da mucho con el área metropolitana. El área metropolitana quiere asumir que sabe las respuestas y los problemas de los artesanos de todo el país, cosa que es imposible en este país tan largo nuestro, ¿no? Desde Arica a Punta Arenas. Acá es ese tema, el tema de los egos. Algunos hasta muy violentos en la defensa de sus posturas personales o territoriales. Entonces eso ha marcado una diferencia y ha ido destruyendo bastantes estructuras. Sí, eso no nos ha permitido unirnos. También tenemos un tema, lo que estaba comentando antes, de relacionando. Acá perdimos el concepto del arte popular. Y mucho más el tema del arte indígena, acá en la región. Yo creo que en el 73, con la dictadura militar, ahí se barre con todos estos conceptos populares, ¿no? como izquierdoso. Entonces desaparecen las ferias de arte popular y se dispara el arte para un lado y los artesanos para otro. Pero yo quiero recordar un poco a nuestro poeta Raúl Zurita. Raúl Zurita, premiado hace poco por la Academia de Europa. Él en un encuentro que me tocó escucharlo en el Museo de la Memoria que tenemos acá en Santiago, él comenzó a hablar de la nueva moda, que debería implementarse una nueva moda. Le llenó esta moda de los retail, de los malls, y al final terminó con que la nueva moda debería ser la artesanía. Y los pocos artesanos que estaban en esa charla quedamos, qué maravilloso sería. Lo otro también, recordando lo que decía Paolo, me acuerdo cuando mi maestro, don Raúl Celeri, hace ya 25 años que aprendí el oficio, nos llevó al Museo de Arte Precolombino. Cuando entramos, él nos dijo, ¿qué es lo que ven acá? Y todos quedamos como esperando en realidad su intervención. Y lo que hay en el Museo Precolombino de Chile, de Santiago de Chile, son artesanías.
Es eso, son artesanías. Y también quiero recoger un poco el reto, y le gustó mucho a mi organización, a Artificem, de acá de Rancagua. A pesar de todo este tema de los egos que podrían suceder y aparecer, yo creo que ya es hora de comenzar una unidad de artesanos latinoamericanos, de comenzar a aprovechar este tema digital, estas redes, y comenzar a ver cómo vamos uniendo cabos, cómo vamos uniendo cosas, ideas, y ¿por qué no? ¿Por qué no podremos armar una unidad de artesanos latinoamericanos? Eso nada más. Muy bien, Pepe. Seguramente seguiremos trabajando en conjunto, como hasta ahora. Hace poco nos conocemos, pero ya van varias actividades. Sí. Betty, de México, un cierre o algunas palabras que quieras decir. Buenísimo. Sí, claro. Pues he también estado recapitulando un poco lo que dice cada uno de los aquí presentes. Y sin duda, el fortalecimiento de las comunidades indígenas mediante ciertas plataformas como lo son el programa en el que yo estoy laborando en este momento, realmente fortalecen el tejido, fortalecen a los grupos, los fortalecen en muchísimos sentidos. Y creo que el intercambio de saberes, sobre todo, hace que los otros, los que estamos del otro lado de la moneda, podamos visualizar y revalorizar como los aspectos históricos, sociales, que contiene cada una de las artesanías que si bien pues tenemos en nuestros países. Si bien todos nuestros países latinos coincidimos muchísimo con nuestro origen, con los productos ancestrales, y que a la fecha nos siguen marcando, que son parte de nuestro vivir, son nuestra herencia, son parte de nuestros proyectos, incluso proyectos de vida de muchísimas personas que viven de ello. A mí me llena y me motiva muchísimo cuando voy a una comunidad y conozco sus formas organizativas, cuando me comparten, cuando me hacen parte incluso de una comunidad. De verdad que es lo más rico, lo más acogedor que puede uno conocer dentro de este medio, y conocer sobre todo desde la experimentación, no hay otra. Si no comenzamos incluso con ahorita escuchaba dentro de la primera pregunta que se mencionó, la educación, creo que bien vale la pena traerlo a flote desde la parte de escuela, desde la parte de verdad inicial, desde los pequeños, ahora sí, pues comenzar, ¿no? En los juguetes que les acabo de mostrar, yo de verdad los conocía, pero el hacerlos, el pintarlos, el concientizarlos, incluso para mí ya son un signo en este momento de encierro en el que estamos viviendo, y que son un signo que realmente yo ya no los quiero vender, son míos. Entonces, y no los he pensado ni siquiera para vender. Realmente son algo que como les acabo de mencionar, es la vida de un artesano, es la historia que hay detrás es un conocimiento ancestral, es todo un código de emociones, de sentimientos, de vivencias que una persona tiene que depositar al elaborar un simple artefacto, ya sea textil, llámese de uso, llámese en cualquiera de sus técnicas que se elabore. Y sí, si bien vale la pena también generar como estos intercambios, no solo locales, en nuestras comunidades, que yo les llamo nuestras comunidades migrantes dentro de nuestro país, porque aquí en la Ciudad de México se concentra una gran parte de artesanos que vienen de otras comunidades con este sueño tal cual, el sueño americano viene con el sueño de la ciudad, y realmente pues apoyar el sentido, ¿no? En que realmente lo que tienen en sus manos, en sus mentes. En algún momento una artesana me comentaba que ella, cuando migró desde México, ella soñaba con volver a tener un telar de cintura en ella, en su cuerpo, porque era una extensión de ella. Y me comentaba que cuando supo que por parte del programa en el que les comento que yo estoy, que es el programa de acciones culturales, comunitarias y multilingües,
cuando ellos obtuvieron el recurso de este programa, ella se enteró que tenían hilos. Imagínense el valor estético que tiene para ella los hilos de colores. Ella dijo que en cuanto supo que tenían hilos, ella empezó a visualizar y a materializar todo eso que tenía en su mente, sus energías, sus ganas, para poder empezar a tejer en su telar de cintura. Entonces, por mi parte, pues sí, yo me quedo pensando mucho en el intercambio de saberes, continuar con estas, pues generar programas, sobre todo de educación inicial y pues sobre todo son proyectos de vida que realmente valen muchísimo la pena que los traigamos a flote y que los sigamos y que los continuemos realizando, pues son parte de nuestra identidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Justamente hay un comentario para vos, dice Beatriz: realmente conmueve escucharte hablar con ese amor de lo que es una artesanía y lo que hay detrás. Muchas gracias, María Susana Heck. Juan Carlos Ochipinti también nos deja felicitaciones por la propuesta de conectar y robustecer el trabajo artesanal para interpretarlo colectivamente y clarificarlo. Un pensamiento en común. Bueno, Juan Carlos Ochipinti. También yo quería agregar por ahí la pregunta de Gaby, que ¿por qué es tan difícil lograr que este sector se organice? Pues bueno, tuvimos en el conversatorio de la región de O'Higgins con Pepe, surgió también un colega artesano también surgió y me había preguntado si no creía que era una cuestión generacional. No sé si te acordás, Pepe. Y sí, ahí, hablando también vimos que, y yo haciendo memoria veo que la mayor resistencia por ahí a las organizaciones, por ahí hay una estructura, una matriz cultural del sector, del circuito de ferias, no hablo de las comunidades de artesanos indígenas o rurales, sino más que nada los que se mueven en centros urbanos, en ferias, surgió por ahí con el movimiento del hipismo en los 60 y 70, como de una cultura de antisistema, de estar en contra por afuera, outsider de lo estatal, y por ahí, pero como obviamente una respuesta a la historia, el momento histórico en que se vivía, y veo que por ahí, con esta experiencia de la pandemia, sacó a la luz todas las debilidades del sector artesanal. Al estar cerradas las ferias en todo el país, acá en Argentina, por ejemplo, fue desesperante por algunos meses, hasta que por ahí el IFE vino a tapar algunos, a poner un parche, no solucionar todo, pero y ver las ganas de organizar el sector, sobre todo la generación siguiente a las iniciadores por ahí de las ferias artesanales urbanas. Entonces nos pusimos a pensar que capaz que era generacional, ya mi generación por ella nos criamos en democracia, Pepe viene ya de combatir una dictadura ya, acá también más o menos en la misma época, así que hay todo un proceso que podrían ser factores que expliquen eso, esta pregunta que hace por qué es tan difícil organizar a los artesanos. Creo que hay buenas intenciones, el inicio de algo, creo que, y la pandemia mostró todas estas posibilidades que podríamos tener si nos organizamos. Así que bueno, muchas gracias. Lo dejo a Ivana que cierre el conversatorio con Claudio, y bueno, fue un gusto compartir con ustedes. Bueno, gracias nuevamente a todos los que están detrás. Gracias por seguir esta Feria de Artesanía en su edición número 43. Así que nada, estamos más que agradecidos, pues se está mostrando todo el arte del pueblo chaqueño, con su artesanía, con el tema de cháguar, la cestería, los alfareros. Así que, bueno, en el marco de esta feria, agradecerles a los tres exponentes, y bueno, será para la próxima, de mi parte, despidiéndome de aquí, de estas redes sociales, y compartiendo grandes saberes de artes indígenas y no indígenas.
Y bueno, para cerrar, como decía Claudio, en el marco de esta 43 Feria de Artesanías Indígenas Chaqueñas de Quitilipi, Chaco, en su edición virtual, nuevamente volver a agradecerles la generosidad de compartir con nosotros, y me quedo con esto, que es lo que comenzó Pablo, lo siguió Pepe y Betty, y la propuesta de Pepe de armar una red de artesanas y artesanos latinoamericanos me pareció maravillosa, porque como decía, sin organización es imposible poder exigir políticas necesarias para el fortalecimiento del sector artesanal, o como contaba Gonza, la pandemia vino a desnudar a veces cómo estaban separados, cada uno por su lado, y obligó a la necesidad de pensar en una red de organización. Por eso surgió esta Unión de Artesanos y Artesanas Argentinas, o la Unión Nacional, la UNAR de Chile, como contaba hoy Pepe, y los consejos de artesanos y artesanas para poder demandar, poder pensar juntos y juntas alternativas. Así que me quedo con eso, con el tema de la organización, el trabajo cooperativo, que es lo fundamental, y me gustaría poder comprometerlos y comprometerla a Betty para próximas charlas. Hoy iba a participar también una referenta de Paraguay. Bueno, Pablo habló del Museo del Barro. Nos gustaría poder pensar en seguir compartiendo estos saberes, poder pensar juntos y juntas alternativas de organización, y más teniendo a veces la guía de personas que tienen una vasta experiencia, formación amplia en el tema, para que puedan ayudarnos, guiarnos en lograr esta organización. Así que Pablo, Pepe y Betty, infinitas gracias por compartir con nosotros. Ya también lo sumaremos a Sergio, que se hace rogar por las conexiones, y esperamos poder volver a tener una nueva charla virtual para poder compartir también con todos los chaqueños y chaqueñas. Gracias, gente, gracias. A ustedes. Ñachek en Com, Istat en Wichí, gracias. Tlazocamati. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para todos, todas. Un abrazo grande. Y seguiremos viéndonos.